una jornada un poco particular porque vas a asistir junto con quien está al frente de Recursos Financieros, con Laura Tavares, a la Junta Departamental por este llamado de la oposición que plantea que se hizo un pedido, un préstamo al Banco de la República, y quieren que vayas a explicar, ¿no?, para qué es este préstamo, por qué se pidió. Había ya cierta molestia con esto. ¿Es efectivamente un préstamo? Porque así lo plantea la oposición. Tú decís, ¿es una línea de crédito? No es un préstamo, ¿no? Es una línea de crédito. Pero en primer lugar, nosotros vamos con gusto a la Junta, ¿verdad? En términos de reafirmar lo que dijimos el día que fuimos, cuando asumieron los ediles, en que percibimos un tono en los ediles de todos los partidos de establecer un buen vínculo, un puente de diálogo. Sí, que es una comparecencia con respecto a un tema que, tal como está escrita en la convocatoria, no tiene razón de ser. Claro, es un objeto que no existe. Exacto. Nos piden explicaciones de algo que no es. Pero bueno, vamos a ir en ese ánimo, por ser la primera vez también que se convoca al intendente y al equipo para eso. Justamente en relación a las finalidades, esto ha generado bastantes cuestionamientos de parte de los ediles opositores departamentales, y particularmente Diego Rodríguez, por ejemplo, planteó que deciden tomar un préstamo, así lo llamó él, porque la intendencia está fundida. A partir de esta afirmación, dos cuestiones. Primero, ¿es correcto decir que la intendencia está fundida? Y por otra parte, ¿con qué finalidad se podría utilizar esta línea de crédito? No, lamento que esté tan mal informado el señor edil, ¿verdad? Porque no es un préstamo, ni la intendencia está fundida. La intendencia atraviesa dificultades financieras, sí, pero el panorama vinculado a la capacidad de financiamiento y a los niveles de endeudamiento de la intendencia no son preocupantes, ¿sí? Cuando uno ve el concierto de las 19 intendencias, Montevideo tiene un problema de déficit importante, sí. No es la única ni la peor. Por algo fuimos a presentar el primer programa relevante, el que le hemos dado prioridad en la gestión ya en las primeras semanas, que fue el programa, la estrategia de desarrollo ambiental, el programa y los planes para los temas de la limpieza y la gestión de los residuos. Fuimos a la propia Junta Departamental a presentarlo. Sí, estuvimos aquí con Nerú hablando de todo este plan. Ahí está. Lamentablemente el edil que tú mencionabas no pudo estar presente en aquel momento. En el caso del para qué se usa esto, eso es una cuestión de buena administración, que vuelvo a decir, lo hacemos todas las intendencias, que es tener una ventanilla disponible para cuando se dan desfasajes de carácter financiero. Esa línea ya se había pedido en la gestión pasada de la Intendencia de Montevideo. En la pasada. Y hoy por hoy, hay varias intendencias que están haciendo exactamente el mismo trámite que estamos haciendo nosotros, que es la renovación de esa línea del 12º en el Brou. La gracia de esta línea, ¿por qué se renueva ahora al principio del gobierno? Porque hay que devolverla al final del gobierno. O sea, hay que llegar al último día de la gestión con sin cero, deuda, claro. En cero. Claro. Cosa que Montevideo eso siempre lo ha respetado. En primer lugar, la magnitud de utilización de esa línea en general es baja, ¿sí? Hoy en la Junta vamos a dar los datos justamente de todos estos últimos años, cuál era la magnitud de la línea y cuánto efectivamente se utilizó, y se va a ver que son proporciones bajas, como sucede en otras intendencias. Pero lo que sí nunca hizo Montevideo fue no devolver la línea en el periodo correspondiente, cosa que lamentablemente ha habido algún caso en intendencias del interior que llegan al fin del periodo sin haber devuelto esta línea de crédito. Ahora, más allá de que no esté fundida como planteas tú, ¿no?, a diferencia de lo que plantea este edil opositor, sí es cierto que ya desde la gestión pasada, cuando asumió Mauricio Zunino tras la salida de Carolina Cose como intendente, él planteaba que la situación era muy complicada y que había que afrontar una consolidación fiscal, así lo llamaba. ¿En qué está esa consolidación en este momento? Bueno,
las cifras de 2024 indican que la trayectoria no fue buena, ¿verdad? Porque hubo una disminución de ingresos y un aumento de gastos, que tiene infinidad de explicaciones, también las conversamos durante la campaña, ¿no? De el retaseo de recursos que el gobierno le hizo a las intendencias frente amplistas, la decisión judicial de declarar inconstitucional la tasa de inflamables, que era un ingreso sensible de la intendencia, el cambio en la normativa legal con respecto al pago de multas asociadas a la patente. Todas son cosas que, cambios de criterio que tuvo el gobierno que impactaron sobre los pagos de la tasa de saneamiento de los edificios públicos, en fin, un conjunto de temas que hizo que los ingresos cayeran, y también un proceso en donde no hubo una contención de gasto, más bien los gastos también en 2024 aumentaron. Todo eso lo vamos a ir a explicar también en términos de lo que es la rendición de cuentas. Ese no es el tema para hoy en la Junta, y eso es lo que queremos dejar bien claro. Temes que se vaya por ahí. Bueno, pero hay un reglamento en la Junta. Uh-huh. Y el reglamento dice que cuando se convoca a comisión general, como es este caso, hay que restringir la temática al objeto de la convocatoria. Por lo tanto, de hoy solo tenemos que hablar de la línea de crédito del BROW. Pero no es porque tengamos que ocultar nada, porque a partir de la semana que viene empieza el desfile de los directores de la Intendencia a la Junta Departamental para repasar lo que ha sido la rendición de cuentas presentada por la administración anterior a fines de junio y que va hasta lo hecho en el año 2024. Pensando en otro tema, el sistema de transporte metropolitano, esto que fue también un tema central en la campaña, tanto en tu campaña como en la de Francisco Legnani por la Intendencia de Canelones. Ahora el gobierno parecería estarse inclinando por el proyecto, un proyecto similar al que había presentado el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que iba en la línea de hacer corredores exclusivos de alta velocidad, esto 8 de octubre, Camino Maldonado y Avenida Italia, Yanatacio. ¿Qué es lo que hace que se vayan inclinando por esta propuesta? Mira, en primer lugar hay un ámbito de coordinación que obviamente por lógica lidera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde concurre por supuesto el Ministerio de Economía, porque estamos hablando de un proyecto de una envergadura tal que solo el gobierno nacional puede afrontar desde el punto de vista financiero. La Intendencia de Canelones, la Intendencia de Montevideo, que estamos justamente en la conversación referida a qué características va a tener el proyecto de movilidad metropolitana y que son justamente asociados a los corredores que tú mencionas. Acá hay que ver que sobre la mesa había 3 proyectos, pero que el tema de los corredores es la definición de política, que en todo caso ahora prioriza Avenida Italia Yanatacio, 8 de octubre Camino Maldonado, y un cambio sustancial en 18 de julio, que es la zona donde más se enlentece el transporte colectivo, y que en todo caso los otros proyectos, lo que queda por definir después de decir hay que hacer estos corredores para darle agilidad al transporte colectivo, es definir a través de qué tecnología la gente viaja. En la propuesta de CIMBE se hablaba de los ómnibus articulados, había una propuesta de tren a nivel de tierra, digamos, el tren tram a nivel de tierra. Que eso impulsaba el gobierno pasado, lo del tren, que eso lo impulsaba el gobierno pasado, seguía un poco... Lo impulsaba el grupo empresarial, ¿no? Bueno, sí, pero digo, se había presentado bastante alineado con eso la administración pasada, sí, no lo concretó, ¿no? Pero... No, y además este es el proyecto que vino de más larga data, porque la propuesta de CIMBE, por ejemplo, viene el año pasado, en los últimos tiempos de la administración anterior. Pero el tren tram no está descartado. Y la tercera tecnología que está sobre la mesa es la del tren aéreo. ¿Sí? O sea que en realidad lo que estamos definiendo sí es que vamos a ir por la vía de corredores con prioridad para el transporte colectivo, que eso implica
no solo una cuestión de infraestructura, no solo una cuestión tecnológica, sino también una cuestión de cambios en las reglas de movilidad. Y después la definición de qué manera viaja la gente. Esa es una preocupación central de la Intendencia de Montevideo. Sí, y es de los temas que quedan todavía por avanzar. Todo puede ser posible, habrá que ver en el detalle, en la definición, en los costos, ¿verdad? De si se hace un túnel a lo largo de todo 18 de julio o una parte de 18 de julio, o no se hacen cosas soterradas y se cambian drásticamente las reglas de movilidad en 18 de julio, como por ejemplo decir, bueno, que 18 concentre el transporte colectivo, que no solamente es el que va hoy por 18 de julio de manera muy ineficiente, porque si ustedes ven de arriba, 18 de julio es una secuencia interminable de ómnibus semivacíos, por la lógica en que funcionan las líneas actuales y que van a tener que modificarse. Si bien todavía se está cerrando este proyecto, por lo que no están aún los montos definidos, ¿cómo se va a financiar el mismo? Bueno, esa va a ser, por suerte, un foco donde principalmente el gobierno va a tener que liderar, ¿verdad? Y ni que hablar que entiendo que es el típico proyecto de infraestructuras que son financiables por organismos internacionales. ¿Está estipulado cuándo podría quedar definido el proyecto, cuándo podrían comenzar las obras? No, hay una intención, digamos, de que el año que viene, obviamente, lo antes posible, esté el proyecto ya definido. Hay que transformar el qué hacer en proyecto ejecutivo, eso lleva tiempo, y después hay todo un proceso licitatorio, porque estamos hablando de cosas de una envergadura tal que obviamente hay que hacerlo con todos los mecanismos competitivos y de transparencia, y esas cosas llevan tiempo. Estuvieron recientemente negociando, se cerró la negociación entre el Congreso de Intendentes y la UPP, el Gobierno Nacional, por el tema de las transferencias Gobierno Nacional a Intendencias. Estaba también el famoso tema del Fondo Metropolitano de Infraestructura durante la campaña, eso Lenián y tú habían planteado, que obviamente deseaban que se restableciera. Sí. Finalmente, lo que se acordó, ¿es más que lo que daba en su momento el Fondo Metropolitano? No, es menos, es bastante menos. Pero bueno, es más que cero que lo que fue lo que recibimos en el gobierno anterior. Todos somos conscientes de que el panorama financiero, no solo el de la Intendencia de Montevideo, también el panorama financiero a nivel de gobierno central es complejo. Y bueno, se negoció bajo ese manto de comprensión, tanto por parte de los intendentes frente amplistas como por parte de los intendentes blancos y colorados.